Hola traders, saludos a todos. Ya volvemos a estar como un nuevo sábado en el directo de los sábados de Código Trading y en esta ocasión, como todos los días que hacemos directo, todos los sábados, habéis elegido vosotros cuál de las opciones queríais y ha ganado con el 47% de los votos la opción de estrategia código T en eurodólar H4. La estrategia de trampas, sí que vamos a hacer trading en Forex con la estrategia de trampas código T. En segunda posición, pues quedó estrategia rompimiento LT en SP500 en H4, que es el Standard & Poor's 500, bastante reñido esta vez. Y finalmente el mini curso de trading para novatos, curso de 40 minutos. Entiendo que hay pocos novatos porque ganan opciones ya un poco más avanzadas. Bien, aprovecho para saludar a todos los que ya habéis charlado por el chat en directo. Frank, Minor, Maiges, Serge, Serge Churip y Brian. No está mal los nombres, se hacen complicado de leer. También la distancia al tener varias pantallas. Bien, y sobre una cosa que comenta Minor, dice si se va a grabar. A ver, las sesiones en directo, si queréis participar en directo por el chat y yo pues estoy al caso y vamos viendo comentarios y no puedo contestar a todos, pero sí que puedo contestar a algunos, en ese caso tenéis que estar en el directo, pero tenéis la opción de verlo después. ¿Por qué? Porque justo termina el directo y el vídeo ya está en YouTube, o sea, es automático. A la que finaliza el directo, YouTube ya lo pone en el canal como un vídeo normal, que no es un vídeo como si no fuera en directo. Bien, saludos a Tomás, Jonathan, Morris, Diana, Facu, Radio Éxito. Saludos a todos y ya os vais sumando, ya somos 45 espectadores, así que vamos a empezar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a estar trabajando con el simulador Forex Tester 4 y lógicamente hoy es sábado y no podría operar en directo de otra manera en el mercado euro-dólar porque cierra el fin de semana. Pero tenemos esta opción que es con el simulador Forex Tester de operar en directo. Y aquí tengo una pequeña gráfica donde iremos apuntando el balance de la cuenta. Así podremos ir viendo cómo evoluciona la cosa. Voy a poner el lápiz, que es costumbre que me olvide de tener el lápiz listo. Ahí lo tenemos para poder pintar encima del gráfico y analizar. Bien, vamos a empezar. La cosa, si miramos muy macro, venía bajista, aquí rompió alcista y el submacro sería este punto y de momento no hay una confirmación. Lo que sí que podríamos hacer es ir en ambas direcciones porque tampoco aquí ha llegado ya a hacer estructura, pensando que esto solo era una trampa al SAP. Y lo que vamos a hacer pues en este momento, al haber habido toda esta estructura y este pinchazo aquí en este macro SAP, vamos a verlo dual. O sea que si además ahora que estamos ya con el zoom más grande, podemos tener aquí controlando la línea de tendencia. A ver, ahí. Aquí me coincide más, si os fijáis, obviando estos mechazos, coinciden muchísimos puntos en esta LT. Aquí apoya la LT y después vuelve a apoyar y rompe con una fuerza brutal. Pero como nuestro nivel de SAP está en este punto de aquí, el SAP, lo que sucede es que aún es un poco temprano para ver que esta expansión, o sea, esta compresión más alcista, pues realmente siga. Por lo tanto, lo veo bastante dual. Es un momento donde no está la cosa muy decidida en una dirección y lo que vamos a hacer es operar en la dirección que nos dé entrada. Aquí arriba no dio porque si os fijáis no hay niveles válidos y ahora aquí abajo sí que nos da una entrada. Entonces cumple con todo, podemos medir con el Fibonacci, pero
ya se ve que cumple con todo. Bien, saludos a Coldo, a Guillermo, Marco, Andrés, Daniel, bienvenidos. Saludo a los que habláis por el chat. Todos los espectadores, a mí no me salen los nombres, solo si habláis por el chat. Vamos a tomar una entrada, vamos a hacer con el 2% de riesgo. Estamos con la estrategia código T de trampas, ¿eh? En este vídeo no voy a enseñar la estrategia. Ya después os explicaré, si queréis aprender la estrategia, cómo lo podéis hacer. Entonces empiezo con el profit en el extremo de cuerpos, no en la mecha. Eso siempre que lo pueda con esta estrategia voy ahí. 363 y sobre el doble, que es por aquí, pongo el stop loss en la zona del doble. No hago el doble matemático, sino que busco un punto técnico como es este de aquí. Entonces ahí compramos, el nivel de gestión sería este de aquí. Si hay un cuerpo cerrando por debajo, moveríamos el take profit a break even. Estamos alcistas. De momento nada que gestionar. Vale, con esto ya nos ponemos directo en empate. Cuando hace ya un velón así. ¿Y por qué directo en empate? Porque considero que entrando aquí, este mechazo era el 1, retrocede y ahora hizo el 2. O sea, en el momento que llega aquí arriba ya es 1, 2. Ya sabéis, movimientos 1, 2. Es lo que acaba de hacer. Por lo tanto ya el stop loss lo pongo en break even y un poquito más para cubrir spread, comisiones, etcétera. En este punto ya podemos eliminar el nivel de gestión y nos está dando una trampa en contra. Hemos dicho que lo veíamos dual. Entonces, ¿se podría ahora mismo tomar una trampa en contra estando duales? Sí se podría. Me la salté, o sea, han pasado dos velas en lugar de una, el punto de entrar sería este. Ahora mismo no sería muy justo tomarla, por lo tanto me la voy a saltar, pero sí que se podría. ¿Por qué se podría? ¿Alguien por el chat me puede decir por qué en este punto de aquí podría tomar, no sé por qué me desaparece el primer nivel, una trampa bajista? Vamos a tomar medidas porque igual incumple algo. No, cumple con todo. ¿Alguien sabe por qué podemos entrar ahí? Si ya tenemos una orden. A ver, ¿qué me decís? No la tomamos, ¿eh? Mira, al final nos sale en break-even y pues vamos a ver cómo evoluciona la situación en la que estamos ahora mismo. Aquí tendríamos una trampita alcista, pero está ya quemada. Exacto, dice el compañero que estoy dual y un tema muy importante. Exacto, lo que dice Jaume es que ya estoy en break-even. O sea, las dos respuestas son correctas. Por un lado puedo entrar porque estoy dual y por otro también hay otro tema que es que ya estoy en break-even. Exactamente, Jaume, estoy en break-even y el otro compañero, Hernández, pues que dice que estoy dual. Vale, perfecto. Bien contestado. Y lo dicho, los que queráis practicar con un simulador como Forex Tester, lo podéis encontrar en la web de Código Trading por debajo del precio oficial. Podéis bajar la demo y si queréis probar en sábado como estamos haciendo hoy, pues aquí hay un tutorial de cómo seguir los pasos y aquí en más información lo tenéis por debajo del precio oficial. Aparte del link en el chat os lo dejo también en pantalla y podéis tanto comprarlo si nunca lo habéis tenido como actualizar si tenéis una versión anterior y en ambos casos es por debajo del precio oficial del software Forex Tester 4 que es el que estamos utilizando. Bien, esta trampita alcista, si os fijáis, toca el 33 y es cuando decimos que está quemada. Esta también de tamaño mayor. Y vale, aquí acaba de suceder un tema súper importante. Al dar un bajo por debajo de este, ya
no solo nos rompe la LT, sino que nos rompe el SAP y ya podríamos ir bajistas, porque recordemos que también estamos en un paralelismo macro de que este retroceso no confirmó, solo trampeó y ahora la cosa sigue bajista. Sé que hoy es un análisis, una situación del precio un poco complicada, ¿eh? De momento hemos tenido un break-even, la operación que hubiera ido bien no la hemos tomado porque se me escapó y ya sabéis que si no la veo, pues no la tomo. O sea, si la veo tarde. Y clarísimamente ya súper confirmado el tema bajista, ¿eh? Como podéis ver. Aquí vamos a ver si puede haber alguna cosa. Sí, como podéis ver, esta trampa tan pequeña llega al 105 y no toca el 33. Por lo tanto, se podría entrar porque cumple con todo, es cambio de color y es una entrada válida. Vamos a tenerla en cuenta. Los cuerpos sería muy justo, me voy al extremo, que es cercano a los 150 pips. Me falta una cosa, que es que hemos tomado una operación, ha sido break-even, entonces yo apunto 10.000, en plan que hemos tomado la operación 1, aunque haya sido break-even, importante apuntar, porque si no, no sabemos los break-evens que hay. Me voy al alto de esta mecha. Sí, suficiente, porque si os fijáis el nivel de break-even y el de cerrar no están tan juntos como podría parecer, ¿eh? Entonces, vale, ya me dio el profit y aquí nos toca apuntar. Es una trampa pequeña y son trampas pues que muchas veces van rápido en dar el profit. Y aquí hemos ganado pues casi un 1% de crecimiento de la cuenta, porque arriesgamos el 2% para tener holgura con el stop, ya sabéis. Coldo justamente comentaba por el chat que no había apuntado el break-even de antes, ya lo hice y ahora también ya esta primera operación. Vale, tenemos una nueva trampa, esta de aquí. Si os fijáis va entre el 105 y el 150 y es totalmente válida. Y también la tomamos. Es una entrada en venta. El profit, lógicamente, si me voy a cuerpos, me quedaría el stop aquí. Y no es posible. Por lo tanto, vamos a extremo. 3,19 pips. Pues por aquí, en la zona de estos bajos, es suficiente para poner el stop loss. Y vamos a ver cómo evoluciona. Nivel de gestión listo. Ya podríamos ir a extremo y ya por lo tanto elimino el nivel de gestión y aquí ya podemos bajar a este nuevo extremo o a break even, pero era un poco justo, y ahí ya nos da el take profit, por lo tanto 10.202. Bueno, hemos empezado con un break even, pero ahora la cosa se está animando porque ya no hay esa indecisión. Aquí era un momento un poco duro, ahora ya si apiñamos vemos que la tendencia que empezó aquí arriba pues sigue y esto solo fue un retroceso, pero siempre son los momentos un poco confusos donde cuesta un poquito más, hay más break-evens, hay más pérdidas. Cuando coge una tendencia fuerte pues todo es más sencillo en general. Bien, si queréis aprender la estrategia de trampa código T, que es la que estamos operando aquí en Eurodólar H4, en la Academia de Código Trading la podéis aprender. Podéis hacer tanto lo que es el curso gratuito, donde se enseña, y ya si queréis profundizar y queréis dar un paso más, también tenéis las formaciones Pro, Elite y VIP. Os he dejado el link de la academia en el chat en directo y también os lo dejaré aquí en pantalla. Entonces, si vais perdidos, no os digo que os vayáis del vídeo, os podéis quedar, aunque no entendáis los detalles exactos de lo que es la estrategia, pero saber que tenemos una academia que se llama Código Trading y en esa academia pues podéis aprender en profundidad la estrategia que estoy utilizando, que es lo que elegisteis que estuviera operando en el día de hoy. Esta posible trampa está quemada, si os fijáis aquí ya supera el 33 de Fibonacci cuando pongo el Fibo, que va entre el nivel de trampa y el extremo de trampa.
por lo tanto, descartada. Hemos apuntado todo, ¿no? Un break-even y 2 TPs, correcto. Pues vamos a ver que ahora sí que nos da una entrada. Ahí la tenéis. Cumple con todo. Y Morris dice una cosa muy interesante, que si esta estrategia se puede usar en criptomonedas. Esta estrategia se puede usar en criptomonedas y además la he usado en criptomonedas. O sea, en algún directo he estado operando en criptomonedas. ¿Qué hago cuando es criptomonedas? Pues aquí os muestro así resumidamente una diferencia, que es como las criptomonedas cogen unas tendencias y cuando rompen la tendencia muy abruptamente, todo este trozo hubiera ido bajista. Aquí seguiría bajista. Entonces, cuando me hace un rompimiento así tan sólido, me pongo bajista. Si va así, solo lo veo como un engaño. Por lo tanto, solo vamos a favor de la tendencia macro cuando son criptomonedas. No me fijo en la micro. La tendencia la miro en macro. Una manera sería que subáis de temporalidad. Para operar H4, si estáis en cripto, subís a diario y analizáis ahí la tendencia. O apiñando el propio H4, también lo podéis hacer. Vamos a tomar la entrada, gracias al compañero que hizo la pregunta, que creo que era interesante. Estos son casi 300 pips, pues por ahí en 600 va el stop loss, nivel de gestión, y vamos a ver cómo evoluciona la entrada. Vale, aquí me pondría en break even y ya me da TP. Nos habíamos protegido justo antes para ya no tener pérdidas. Cuando ponemos break-even ya sabéis que ya no se puede perder. Y bien, ahora después del primer break-even ha habido una buena racha, y eso que nos hemos saltado un TP, porque esta de haberla tomado también era un profit. José, que ya es una pregunta de antes, dice, ¿no se pone en la vela bajista? Yo creo que ahora no sé exactamente en qué trampa concretará la pregunta, entonces no sé si quieres especificarme a qué te referías, ampliando un poco la información. Aquí, si os fijáis, no pudimos entrar porque primero estaba quemado, segundo no llegaba al 105, o sea, incumplía varios parámetros. A ver, un saludo, Dave. Técnicamente, ¿cómo identificas una trampa de acuerdo a su cierre? ¿Qué cierre en forma martillo o con una mecha larga? Mira, primero de todo es entender los niveles de trampa. Para que un nivel sea válido, pues tiene que ser como pasa en este nivel de aquí. Vamos a ampliar el zoom. Perdón, que pulse otra cosa. Ahí. Para que el nivel sea válido, tiene que ser como este nivel de aquí, ¿no? Que si ahora diera un retroceso, pues podríamos entrar. Ese nivel, para ser válido, tiene que tener la vela anterior y posterior mínimo, una por delante y una por detrás, que lo dejen libre. ¿Qué significa? Que no hay una mecha aquí. Si hubiera esta mecha aquí, este nivel no es válido. O, en otro caso, si la mecha fuera de este nivel, tampoco sería válido porque se rompe aquí. Tampoco sería válido. Entonces, tiene que ser pivot como mínimo. Si os fijáis, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, por aquí no hay, este nivel no, porque si os fijáis detrás no queda libre, aquí sí que queda libre, por aquí también. Entonces, eso bajista. Si son alcistas, pues este de aquí, por aquí también queda libre, por aquí, etcétera, ¿no? Eso es el primer punto, entender el nivel. Después, ya pasamos a que una vez identificado el nivel, necesitamos que el precio retroceda y supere este nivel y se dé la vuelta entre el 105 y 150, o sea, el punto máximo de pillada sea aquí, y en este punto o cambie el color o haga una vela tipo martillo, que la martillo no es necesario que sea cambio de color. Si es cambio de color son dos velas, sería de alcista, blanca, a negra, ¿no? A bajista, porque vamos a entrar a la baja, y el martillo, por ejemplo, no podría ser a la inversa.
Esto sería un martillo alcista. Aquí buscamos un martillo como este. Entonces, la base de la trampa es eso, pero te recomiendo que vayas a la academia y hagas, pues, ni que sea la formación gratuita, ¿ves? Aquí, curso gratuito de 30 video lecciones que tenéis aquí. Os lo vuelvo a dejar en pantalla para que podáis acceder y también os lo dejo en el chat. Ahí podéis entender en profundidad, porque realmente en un directo yo no os puedo explicar con profundidad toda la estrategia de trampa porque incluye mucha tela. Vale, vamos a trazar los niveles porque acabo de eliminar sin querer. Ahí, el primera trampa. Ya no trazo la trampa que me salté, simplemente trazo las que he tomado, ¿eh? La que me olvidé ahí arriba no la he tenido en cuenta. De acuerdo, vamos a continuar. Todo está súper bajista, ya podéis ver. Y vamos a ver si nos quiere dar una entrada. Ahí es posible que nos dé algo, pero tenemos que ver si cumple, ¿eh? Aquí no cumple porque supera el 150, es lo que acababa de explicar al compañero Hans, que es la pregunta que hacía. A ver. Vale, Hans dice que muy interesante, espero que más o menos te haya quedado claro. Aquí vemos un caso que este nivel no cumple como entrada porque supera el 150 la pillada de la trampa. Y si vamos arriba no cumple porque se queda por debajo del 105. Es esta zona verde, entre los dos niveles verdes, para que cumpla. Por lo tanto, no podemos tomar esta entrada, porque tenemos un plan operativo que tenemos que cumplir. La orden hubiera funcionado, hubiera llegado a TP, sí, pero nos da igual, porque tenemos un plan operativo y no nos lo podemos saltar. Aquí tenemos entrada alcista, si os fijáis, como la primera que tomamos, pero no estamos duales ahora mismo. Y por lo tanto, como no estamos duales, se descarta. Vale, creo que esto es una entrada válida en este nivel de aquí. Y es un martillo. Para que el martillo sea válido, si el fibo lo ponemos en el propio martillo, de un extremo de mecha a otro, tiene que tener, para entrar bajista, en el tercio inferior, veis aquí que tengo el 33.333 de fibo, en este tercio inferior tiene que tener todo el cuerpo. ¿Y qué es todo el cuerpo? La apertura y el cierre. O sea, la parte gruesa de la vela tiene que estar ahí. Si sobresale por encima del 33 no podríamos entrar. ¿Por qué? Porque es una vela alcista, es blanca. Tendría que ser negra para entonces, aunque incumpliera el martillo, entraríamos por cambio de color. Vamos a tomar la entrada y en este caso sí que podemos ir a cuerpos, no hace falta ir a extremo, a 370 y por aquí arriba podemos poner el stop loss en este mechazo. Ya veis que busco un punto que sea el doble que el TP, pero técnico. Entonces cuando ya he visto que esta zona era el doble, pues digo, bueno, puedo ir ahí. Si eso se me hubiera quedado muy lejos, pues podría haber ido a cuerpos, ¿no? Por aquí. Vale, pues hemos puesto el nivel de gestión y vamos a ver cómo evoluciona. De acuerdo, me supera el nivel de gestión, por lo tanto debería poner el take profit a empate. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Pues cuando me lo supera por tan poquito, no lo tengo en cuenta. Una manera para saber eso, pues es poner el fibo en la propia trampa, y si no supera por menos, si no llega al 105, el mismo 105 que teníamos, ¿no? Pero en este caso el fibo lo trazo desde la pillada más grande de la trampa hasta el extremo. Y vemos que como no, le damos una vela más. Mira, no damos una vela más, simplemente fue un pequeño susto. Y ahora ya normalmente cuando sucede eso lo que sí que hago es enseguida proteger a ese nuevo extremo, porque ya no me interesa que vuelva a testear por ahí arriba. Mira, pues primero llegó a stop loss y después a take profit. Si os fijáis, la misma vela llegó a stop y a take profit, pero ¿qué fue primero? El stop. Por eso es muy importante tener un buen simulador como el Forex Tester 4. ¿Por qué? Porque si vosotros miráis esto
en el MetaTrader mirando para atrás cómo va la estrategia, cuando os encontréis con esto, ¿qué pensaréis que ha sido primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿qué ha pasado antes en esta vela? ¿Ha llegado a TP o ha llegado a Stop Loss? Si ahí tienes que cambiar de temporalidad y has ido corriendo, perderás donde estás, será muy difícil encontrar. Entonces, por eso un software especializado en backtest es muy importante. Ya sabéis que lo podéis tener pues a un precio reducido si vais a través de Código Trading, porque hay un acuerdo para que los seguidores de Código Trading lo tengáis rebajado, o podéis probar la versión demo, ¿eh? O sea, en este link, aparte de tener, que os lo vuelvo a dejar en pantalla cuando el vídeo ya esté editado y también en el chat, aparte de tener el Forex Tester 4 por debajo del precio oficial, también podéis bajar una cuenta demo totalmente gratis. Podéis bajaros la demo de Forex Tester. ¿Qué único problema hay? Que tendréis un mes de data. Entonces para H4 no podréis trabajar mucho, pero por ejemplo si bajáis a M15, estáis ahí en intradía, M5, podréis cacharrear un poco. Vamos a seguir, pero antes que nada apunto la pérdida. Es la primera pérdida, hemos tenido break-evens, TPs y ahora una pérdida. Y no pasa absolutamente nada. Había protegido y si todavía mantuviera el stop original me hubiera dado el TP, pero al proteger y acercar el stop pues me ha saltado. Y no nos tienen que preocupar estas cosas. Son normales y el trading no siempre se gana. O sea, para aprender a ganar en el trading tienes que aprender a perder. Porque no hay nadie que sepa lo que va a pasar y el mercado es muy aleatorio y al final solo tenemos una pequeña ventaja probabilística en el largo plazo, que es lo que nos da pues un rendimiento positivo a largo plazo. Lógicamente, una operación individual aleatoria puede ser perdedora, puede ser break-even, puede ser ganadora. Por eso es muy importante coger una buena psicología. Coger una psicología estadística, cuantitativa, verlo de esa manera. Vale, aquí nos da una entrada. ¿Qué es lo que sucede? A ver si alguien me puede decir si es válida o no. Si está incumpliendo alguna cosa esta trampa o en realidad cumple con todo y se puede tomar. ¿Qué opináis? ¿Vosotros la tomaríais en cuenta o no? Con el nivel que os estoy marcando aquí arriba. Y ahora vamos a ver si hay algún otro nivel que pudiera ser válido. Con este de aquí, que es desde aquí, no cumple por el 105. Entonces la única opción es esta de aquí. A ver. Coldo dice, ¿no has bajado extremo muy pronto? Sí. O sea, he bajado un poco pronto. Se podría haber esperado a que hiciera otra vela bajista, pero realmente cuando me da una en contra y a continuación vuelve, es como que no me interese que te esté por arriba, y por eso he ido más rápido de lo habitual. Además no era el extremo de la trampa, era el nuevo extremo. José dice, Dave, los vídeos que incluye el unirse al canal de YouTube, ya sabéis que aparte de ser suscriptores os podéis unir al canal, y lo que comenta es si en esos vídeos de unirse al canal de YouTube también estamos pues con el simulador probando estrategias. Sí, es práctico, o sea, son vídeos donde la teoría se aprende a través de la práctica. Lógicamente pues se profundiza mucho más, ya son más avanzados, y cada semana hay un vídeo exclusivo solo para los suscriptores de unirse al canal, ¿no? Los que son suscriptores del canal de forma más pro, ¿no? Con una pequeña, como un Netflix. Pues, vale, a ver qué me decís. La fuerza. Exacto, la fuerza. O sea, si somos estrictos con la fuerza, esta trampa podríamos verla como que en realidad aquí hace 3 movimientos y en el otro lado pues todavía más, pon 1, 2, 3, 4, pon unos 5 movimientos, pero como tendría que haber uno de los lados con 2 o 1 para ser válido y ninguno de los lados cumple, pues
tenemos que descartar dicha entrada. Así que vamos a buscar a ver si nos quiere dar más entradas. Seguro que sí, aquí nos la da contratendencia. ¿Podríamos empezar a ver un rango? Podríamos, pero para mí el 1 es este, el 2 es este, el 3 es este y aquí es el 4. Por lo tanto, me faltaría que fuera hasta aquí, al 50% del rango después del 4, para empezar a operar como rango. De momento, ya sabéis que para que un rango sea válido, tiene que tener 4,5 de movimientos, que es que supere este 50. De momento, sigo bajista únicamente porque no está claro el rango. Ahora ya se podría ver como una confirmación. Vamos a ver si lo valida arriba. No tenemos niveles ahí para tomar trampas. Aquí sí. Y tanto como rango como tendencia estamos en la zona alta. Si os fijáis, también se podría ver como un rango un poquito inclinado, ¿no? Este canal. Y estamos en una zona óptima para entrar bajista. Simplemente es mirar si cumple toda esta trampa. Vemos que da el pinchazo y después es cuando da el cambio de color, 2 velas más tarde. Como está todo muy junto, no lo vería como estructura. O sea, esta la veo válida y la vamos a tomar, que ya ahora llevábamos un ratito que no nos daba entrada. Ahí, 363. Y por aquí en estos bajos, pues el stop loss. Pongo el nivel de gestión y vamos a ver cómo evoluciona. Mira, pues no dio tiempo de nada porque aquí estaba muy pegado el precio como para hacer nada. Y cuando disparó ya directamente nos ha dado el take profit. Y ahí pues nos volvemos a recuperar de la pérdida. Ya veis que al trabajar con el stop lejano, la mayoría de pérdidas son pequeñas. Porque el riesgo del 2% es muy lejos y al final al bajar el stop estamos reduciendo el riesgo, o al cerrar con una pérdida parcial también, y entonces los TPs, pues en este caso es mucho mayor que la pérdida. Vale, vamos a seguir. A ver si sale de este rango o qué es lo que sucede. Porque como rango, lo único que no me gusta este rango porque lo veo muy inclinado. Si os fijáis, un rango tendría que ser horizontal, ¿no? Una cosa horizontal. ¿Qué es lo que pasa en este? Que es muy inclinado. Entonces, para mí esto es contratendencia ahora mismo. Porque no, estos bajos, si os fijáis, cada vez son más bajos y se ha quedado bastante cojo. No ha ido a testear aquí arriba. Si me hubiera hecho este alto aquí, pues sí que lo podría ver un poco más horizontal, pero es forzar mucho el rango. Realmente meternos aquí alcistas es forzar el rango. Ya vemos que rompe para abajo, o sea, en realidad estamos aún en este canal bajista, si os fijáis, y esto era muy incómodo entrar aquí, ya testeando aquí abajo. Ahora vamos a ver si continúa con esta dinámica o no. Pero vale, ya rompe más fuerte, por lo tanto esa dinámica se rompe porque cae fuerte y solo estamos para entrar bajistas. Seguimos en la misma. Me salté una entrada muy pequeña que no sé si alguien la había visto, que es esta de aquí. Cuando estoy en directo pues quiero ir rápido y hablando y todo, pues se escapa alguna. Vamos a ver si era válida. Vemos que sí, es una de 4 velas y pues vamos a ser fieles a la simulación y no la vamos a tomar. Simplemente que cumple con todo, son 4 velas, que es la trampa mínima, cumple con todo, es súper bajista y nos pasa lo mismo que aquí. Si la veo tarde, pues no me autoengaño. Mira, hubiera funcionado porque me respeta primero el nivel de gestión. Este es el nivel de gestión.
no llega a cerrar con cuerpos por arriba, mechazos, y me da TP. Por lo tanto, ahí tendríamos dos fallos, dos TPs. Es súper habitual cuando os pongáis con el simulador. Si se os escapa algo, lo habitual es que sean entradas que acaban en TP. En cambio, no se os escapará ni una pérdida. Ahí no se comete ningún error cuando se pierde. Todo esto son quemadas, si os fijáis, estas trampitas. El cuerpo supera el 50. Aquí también el cuerpo supera el 50. Por lo tanto, no son válidas. Por aquí no hay niveles donde cogerse. Ahora sí. Ahora tenemos una trampa totalmente válida en este punto de aquí. Y la vamos pues a tomar también. ¿Cómo no? Pues vamos a entrar a mercado, una venta. Y 396 aquí en los cuerpos. Con este mechazo de aquí está bien, que es estos cuerpos de aquí. Para tener esta entrada con este stop es suficiente. Nivel de gestión y vamos a ver. Vale, con esto ya muevo a extremo y me da TP. En este caso nos ha dado el TP y ningún mechazo nos ha sacado. Y apuntamos que ya estamos con un 5% de crecimiento de la cuenta, pero llevamos varios días, Llevamos pues unos cuantos días, porque esto es H4, no es que este 5% se hace en este ratito que llevamos, porque esto es un simulador. Lógicamente aquí alteramos el tiempo y vamos más rápido. A ver, ya si queréis si tenéis alguna pregunta, he apuntado, sí. Ya voy a buscar una de las últimas entradas de hoy. Y si tenéis dudas, pues podéis aprovechar los que estáis en el chat y os la responderé. Los que no estáis en directo, pues podéis aprovechar los comentarios de abajo. Y también, si os gusta el vídeo, pues le dais a me gusta. Y así pues me apoyáis. Y si no os gusta, pues le dais a no me gusta. Ningún problema. Aquí tenemos una trampa, pero el tema es lo que pasaba antes, cuando ya os he preguntado y por el chat muy bien me habéis respondido, que es que esta trampa no tiene fuerza. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué pensáis? ¿Que tiene fuerza o no tiene fuerza? ¿Cuánto veis al lado izquierdo y cuánto al lado derecho? O sea, ¿cuántos movimientos hay aquí? ¿Y cuántos hay? ¿Tiene o no tiene fuerza? Hay un poco de delay desde que se emite y vosotros contestáis en el chat, porque las emisiones en directo pues no son en un directo milimétrico, siempre no sé si hay 20 segundos, hay una cosa de este estilo, porque así lo hace YouTube, o el OBS, que es el software que utilizo de transmisión. Vale, muy bien. Elías dice que hay fuerza a la derecha. 2 al derecho, Coldo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pues vamos a tomarla, ¿no? Si cumple con todo. Voy al extremo total, a 250, porque el cuerpo sería un poco justo. Entonces así me puedo montar en este punto de aquí. Me pilla bastante bien. Y el nivel de gestión está aquí. Y vamos a ver cómo evoluciona. ¡Boh! Pues salió disparado. Si no hubiéramos puesto TP, hubiéramos ganado muchísimo. Pero la estrategia es como es. Lógicamente en este caso hubiera ido muy bien no poner TP, pero hay otros que, pues como aquí, que justo nos fue a buscar y después se subió. Lógicamente, al ser tendencia bajista ha seguido cayendo, pero eso no lo sabemos cuando dura una tendencia. En este caso, qué fuerza que está cogiendo, Cómo viene, hemos empezado en un momento un poco dual, más complicado, y después nos lo ha puesto bastante fácil, el precio. Estamos ya con 10.600, un 6% de crecimiento. Si tenéis dudas, podéis comentar ahora, que ya estamos
en la parte final. Si os fijáis, el único nivel que tenemos aquí válido es este, y ya no hace falta trazar el fibo porque ya se ve que está justo en el punto, no sé por qué hace dos niveles esta herramienta, en el punto sin llegar a pillar, ¿no? Ahora podría ser válido. ¿Por qué no lo veo como estructura? Porque aquí no pilló, aquí justo se quedó y es ahora que hace la pillada. Para ver estructura es a partir de que pilla. Y veis que justo pilla un poquito más allá del 105, por lo tanto es válida. Solo nos falta ver si el martillo también cumple con todo. Y como podéis ver, el martillo cumple, tiene el cuerpo en el tercio inferior. De tal manera que podemos entrar perfectamente. Vamos a poner el take profit, a ver si el extremo... Sí, el extremo es suficiente de cuerpos, no de mechas, porque habría el otro punto que es ir aquí. Pero aquí es suficiente, 585. Pues me gustaría estar en este cambio de velas. Y es un poquito, bueno, más o menos el doble, un poquito más del doble, pero muy poco. Y vamos allá. Vamos a poner el nivel de gestión y a ver cómo avanza. Antes en este punto, si os recordáis, ya bajé el stop. Aquí, como no ha habido una vela que me haya ido en contra, pues no lo hago tan rápido, pero ahora ya sí. Ahora me pongo en extremo porque me da un martillo en mi contra. Y lo que busco es que me haga el 2, ¿eh? Si os fijáis, voy a pintarlo. Ha hecho el 1. Yo busco el 2, que será el que me llegaría a TP si se hace. Al momento que supera esto, si cierra una vela que aún no da TP, es cuando movería break-even. De momento me toca aguantar. Sé que es duro, cuando el precio ha ido ya muy a favor y ahora hace este retroceso, pero no hay otra que aguantar. Pues mira, al final una pérdida y estamos en 10.550. Ya os digo, el trading es ganar y perder y empatar. Uno, por muy buen trader que sea, no puede solo ganar. Eso no existe. Y si alguien os muestra todo ganado, pues señal que os oculta las pérdidas, ¿no? Y ahí podéis ver que pues ha sido una pérdida pequeña, ¿eh? Solo nos ha hecho caer un 0,5%, ¿no? Estamos en 600 y hemos bajado a 550, redondeando, 612 en realidad, pero que no llega ni al 1 esta pérdida. Y ahora mismo nos puede estar dando otra entrada. Tenemos que ir con cuidado porque está empezando a ranguear y vamos a ver que si es válida será la última. Habremos hecho 10, que es un buen número. No es un buen número para backtest, un backtest tiene que tener 1000 eventos mínimo. Es un buen número pues para hacer una clase, lógicamente. No es que sea representativo para pensar que la estrategia es muy buena o muy mala. 10 eventos no es suficientes. Ya sabéis que somos una academia de trading cuantitativo y nos basamos pues en parámetros estadísticos, no es un método muy científico. Hacemos análisis en el pasado de miles y miles de eventos y si no tenemos unos buenos resultados en el pasado no ponemos ni un euro en juego en el presente, que es lo único que existe, el presente. Que lógicamente el presente nos lleva hacia el futuro, pero solo operamos en el presente. Bueno, ahí no respeta el nivel de gestión de momento. Por aquí podemos reducir el riesgo, importante, y ya borramos el nivel. El riesgo, voy a extremo y vamos a ver cómo evoluciona, si nos da el 2 o nos saca. Pues mira, nos vuelve a sacar con una pequeña pérdida. Pues había ido muy bien todo y es normal que haya un momento de corrección en los beneficios, o sea, no se puede estar ganando siempre. Y bien, de todos modos hemos subido prácticamente un 5% la cuenta, 10 operaciones, ya no vamos a tomar más operaciones y si vamos a hacer un pequeño repaso rápido, si tenéis dudas ahora las podéis hacer. Repaso rápido, hemos empezado por aquí, que era un momento de indecisión, nos hemos pensado en dual, hemos tenido un break-even, nos saltamos esta de aquí. Entonces, como nos la saltamos, la pintamos de color rojo
esta se nos escapó y era un TP, después break-even TP, 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 otro TP, esta no era válida, aquí una pérdida, y esta también la podemos pintar en rojo porque no hay ninguna entrada. Si os fijáis, no hay ninguna línea como aquí de entrada y salida, también hubiera sido TP, o sea, hubiéramos ganado un 7% si hubiéramos tomado todo lo que tocaba según el plan operativo. Otro TP, TP, TP y aquí dos pérdidas parciales. En total ha habido 3 pérdidas parciales y todo lo demás pues un break-even y todo TPs. Ha ido bien. Ya sabéis que es una estrategia que da muchos profits porque los TPs están cerca. En cambio los stops están más lejos. A ver qué comentáis. A ver, Coldo dice, ¿no sería mejor subirlo más y bajar más el take profit? Subirlo más el stop loss. Bueno, no sé exactamente en qué entrada te refieres, pero tú comentas de cambiar el ratio de TP stop. Esto está sacado de un backtest, ya te digo, soy trader cuantitativo, he backtesteado miles de eventos y busco la optimización. En esos backtests busco cuál es la mejor manera de operar. Y no solo es beneficio, porque esta no es la manera que da más beneficio, esta da mucho beneficio con muy poco drawdown. Eso me permite apretar un poco más y, por ejemplo, operar con el 2%. En cambio hay estrategias como haciendo un ratio 5,5R, que la de 5,5R lo que me sucede es que da más beneficio, pero como es un ratio pues que da pocos TPs y hay muchas pérdidas, el drawdown, el gráfico de beneficio, pues tiene drawdowns muy acusados. Y si veis la de cuando hacemos un backtest con la de 0,5 sí que se parece más a una diagonal, ¿no? Con un canal más estrecho. Eso sería un backtest muy grande, ¿eh? Si es más pequeño también veríais como el canal un poco más abierto, ya es cuando se coge mucha data. Entonces, está sacado del backtest, no es un tema de que en este rato, en estos 10 eventos hubiera ido mejor lo que dice Coldo, pues sí, pero ¿y en 1000 eventos? Ahí no, porque esto está analizado miles y miles de eventos, tengo 20 años de backtest, yo recomiendo hacer mínimo 10 en el pasado para buscar la optimización, cuál es el punto óptimo para entrar, salir y sobre todo gestionar, porque no es tanto dónde se entra, sino cómo se gestiona cuando las cosas se ponen feas. A ver, ¿qué más comentáis? Víctor dice, ¿cómo saber el momento exacto de hacer la operación? Bien, si no conoces la estrategia de trampa, es difícil saber, pero es lo que ya he comentado antes, que buscamos un pivot menor, que este sería uno, este sería otro, este sería otro, ¿no? Puntos donde hay un nivel que cumple como pivot menor y tiene que en ese nivel, poniendo el FIBO, estar girando entre el 105 y el 150. Eso explicado muy resumido. Si quieres profundizar, ya te recomiendo que vayas a la web codigotrading.com y pues mires las formaciones que ofrecemos en la web. Entonces hay la formación gratuita o ya formaciones más avanzadas. Entonces os dejo ya por última vez el link para los que queráis aprender la estrategia. Con el curso gratuito pues entenderéis todos estos conceptos más básicos y cómo se opera la estrategia. Y bien, espero que os haya gustado este directo. Si es así, le dais a me gusta y así me mostráis vuestro apoyo. Y también, si os gustan mis contenidos y mis directos, dadle a suscribir y a la campanita, porque así con la campanita YouTube os avisa de todo lo que voy subiendo cuando hago directos o vídeos grabados. Espero que os haya gustado y no os olvidéis de visitar también codigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.